días. Mi investigación se titula Análisis del papel de Dios como principio de movimiento y cambio en el sistema de Aristóteles y en el sistema de Leibniz. La procedencia de este análisis comparativo parte del hecho de que Leibniz es considerado como un puente entre los filósofos antiguos y los filósofos modernos, y en el hecho de que el mismo Leibniz desde los 12 años era capaz de leer directamente del griego a Platón y Aristóteles. Por otra parte, se preguntarán ustedes por qué aparece Michel Foucault en medio, ¿verdad? Y es que los parámetros a partir de los cuales se analizan ambos sistemas parte de la filosofía de los dispositivos, y en cierta medida se puede hablar de la filosofía de Michel Foucault como una filosofía de los dispositivos. No voy a adentrarme en aspectos específicos o profundos sobre esta filosofía, sino solamente aquellos aspectos que fueron seleccionados para realizar el análisis. La filosofía de los dispositivos considera que se puede analizar en términos cartográficos un dispositivo, el poder de un dispositivo en términos cartográficos. De tal manera que se trazarían dos tipos de líneas de sedimentación y líneas de subjetivación. Para el presente análisis lo que interesa son las líneas de sedimentación. Entre las líneas de sedimentación tenemos curvas de visibilidad, que son aquellas mediante las cuales podemos, se distribuye la luz a través del dispositivo. Están ordenadas conforme a un régimen de luz hacia el interior del dispositivo y van a distribuir tanto la luz como la oscuridad en el dispositivo. De tal manera que no es que van a develar o a revelar objetos existentes, sino que van a generar a partir de las mismas líneas de luz las figuras visibles. También dentro de la filosofía de los dispositivos se rescata lo que son las líneas de enunciación, que son aquellas que conforman el régimen de enunciación o aquello que se puede decir dentro de un dispositivo. Estas líneas estarán distribuirán las variables dentro del dispositivo como tal. Finalmente, conforme a esta filosofía de los dispositivos, tenemos lo que son las líneas de fuerza, que son aquellas encargadas de rectificar las dos curvas anteriores y realizar intercambios entre lo que se puede ver y lo que se puede decir dentro de un dispositivo. Esta investigación parte del supuesto o de la hipótesis de que los grandes sistemas filosóficos pueden ser entendidos en términos de dispositivos teórico-filosóficos. Bueno, el objetivo general es, a partir de este análisis realizado conforme a la filosofía de los dispositivos y la relación de estos cuatro conceptos en ambos sistemas, ver qué implicaciones tienen sobre las limitaciones del conocimiento humano. Comenzamos con Aristóteles. Aristóteles parte del supuesto de la existencia de una causalidad finita, debido a que sin una causalidad finita no habría posibilidad para la existencia del conocimiento humano, porque cualquier cosa podría surgir de cualquier cosa. En ese sentido, el conocimiento de algo se reduce para Aristóteles al conocimiento de sus causas. Y por tanto, si la causalidad es finita, va a meritar de lo que sería un principio, y a la vez de un fin, que en términos de la distribución de lo que se puede ver y decir en Aristóteles, el fin como causa tiene que ser entendido como una finalidad, a pesar de que fuera del dispositivo aristotélico o teórico-filosófico aristotélico, no todo fin sería una finalidad. Aparte de eso, tendríamos un intermedio entre ese principio y ese fin, que serían una serie de causas intermedias, siendo más causas las que se acercan al principio y las que se acerquen al fin, que las causas que se encuentren más en el medio o las causas más intermedias. El conocimiento humano, conforme a este sistema aristotélico, se reduciría precisamente a conocer las causas intermedias. ¿Por qué? Porque no podríamos obtener un conocimiento de la primera causa o el primer principio de movimiento, al mismo tiempo que no podríamos obtener un conocimiento de la causa final, porque el ser humano puede aspirar a tener un conocimiento de Dios a pesar de que no puede alcanzarlo, pero no puede alcanzarlo. Así, este motor inmóvil va a ser algo que es capaz de mover sin ser movido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si fuera movido por otra cosa no sería específicamente un principio, entonces amerita mover, como análogamente lo dice Aristóteles, lo hace el deseo o lo hace el amor. En medio de este primer movimiento generará el movimiento del primer cielo, y posteriormente encontraremos todo lo que mueve y a la vez es movido, y esto se hará con respecto a una razón final del movimiento.
En ese sentido, lo que mueve sin ser movido será el motor inmóvil, y esta razón final del movimiento será el bien. En medio encontraremos lo que posee el movimiento en sí mismo, pero estos serían términos físicos, ¿verdad? Cuando hablamos de la física aristotélica, por ejemplo, Esteban, al ser un ser humano, puede moverse por sí mismo porque tiene por naturaleza el principio de movimiento, a diferencia de la computadora, por ejemplo, que amerita de que Esteban digite las teclas para poder movilizarse. No obstante, eso es en términos físicos, porque en términos de la filosofía primera, si ese primer motor no hubiera dado ese primer impulso, Esteban no se pudiera mover. Por otra parte, también encontramos un movimiento por naturaleza y un movimiento violento, como por ejemplo dice Aristóteles, la tierra tiende hacia abajo por naturaleza y tendería hacia arriba por violencia. Pero todo movimiento que sea ejecutado por violencia será reencauzado prontamente el movimiento natural, porque tenderá hacia el bien. De esta manera, encontramos que en el sistema de Aristóteles hay una identificación entre el motor inmóvil y el bien con el acto puro del entendimiento. Esto le va a dar un carácter de circuito cerrado a la física y a la filosofía primera de Aristóteles, al unificarlas a partir del primer movimiento y de la finalidad de ese movimiento. Este acto puro del entendimiento humano, del entendimiento divino, va a contraponerse a lo que es el entendimiento propiamente humano. Y esto nos dará como consecuencia, a partir de lo que se realiza especulando en esta investigación, la imposibilidad humana de crear un conocimiento. ¿En qué sentido? El ser humano solo puede descubrir el conocimiento, como lo vemos en las primeras páginas de la metafísica de Aristóteles, donde se da una clasificación de los seres conforme al conocimiento que tienen de las causas, ya sea el conocimiento de las causas más o menos generales de todas las cosas. De tal manera que cuando el ser humano crea algo, lo crea solo en apariencia o en el orden del accidente si lo visualizamos desde la filosofía primera. ¿En qué sentido? Nos dice Aristóteles que el arte perfecciona la obra de la naturaleza. Pero si ese primer motor no hubiera dado ese primer impulso de movimiento y no lo hubiera hecho en vista de una finalidad hacia la cual iba ese movimiento, no hubiera existido el arte en general. Y si las causas primeras son más causas que las causas intermedias, entonces la obra del ser humano o el conocimiento del ser humano, lo que crea el ser humano puede ser reducido a la apariencia. Aquí identificaríamos ciertas líneas de visibilidad, como que no existe un conocimiento humano de la primera causa, ni de la causa final de toda generación y destrucción, y no existe una causalidad infinita. No hay nada que no se mueva sin propósito alguno. No existe nada más real que el entendimiento de Dios. No existe ninguna obra autónoma del ser humano. Líneas de enunciación. Todo movimiento tiene un orden, todo lo que se mueve tiene una finalidad, o en otras palabras, todo lo que se ejecuta por algo, y Dios es el principio y el fin de todo lo que existe. Aparte encontramos un poder saber que se construye ahí, conforme al cual el ser humano no puede crear conocimiento. El ser humano no puede actuar en contra de la naturaleza, porque su movimiento por violencia pronto sería encauzado al orden de la naturaleza. De tal manera que, por ejemplo, una revolución que vaya en contra de la voluntad divina no tendría cabida dentro del sistema aristotélico. No existe la posibilidad de una acción efectiva contra el motor inmóvil entendida como Dios o el bien. De tal manera que en términos de Foucault podríamos decir que, en términos de la filosofía de los dispositivos, lo bueno, que derivaría del bien o del motor inmóvil, sería lo natural y lo normal, mientras que lo malo se correspondería con lo anormal y lo antinatural. Pasaríamos a su relación con Leibniz. Coloco arriba el esquema de Aristóteles para que vaya siendo comprensible la relación. Leibniz parte del supuesto de la existencia de una armonía preestablecida. Esta armonía va a implicar un conocimiento que van a tener las mónadas, que se va a relacionar con la apetición que tienen las mónadas, la percepción que tienen de las cosas y la apercepción, o la percepción que tienen las mónadas sobre sí mismas. Aparte, vamos a encontrar, por un lado, una mónada primitiva que se va a encargar de dotar al sistema de un primer movimiento. Esto lo vamos a ver desde la obra de juventud leibniziana, incluso científica, donde nos dice que, por ejemplo, el primer movimiento es como cuando se fabrica el vidrio, que se sopla, así produce Dios el primer movimiento, incluso en su obra científica. Aparte de eso,
vamos a encontrar como una finalidad que busca Dios en el sistema leibniziano, el mejor de los mundos posibles, y en medio vamos a encontrar una multitud de sustancias simples y complejas. El conocimiento monádico, por lo tanto, se reduciría a la apetición, percepción y apercepción. No obstante, por su concepción luterana, Leibniz supondrá que las mónadas, para tener una relación o tener un conocimiento de la relación monádica, primero ameritan de tener una relación con Dios. Seguidamente, debido a la apetición, encontramos que esta mónada primitiva que dotará el sistema de movimiento dará las causas eficientes, no la causa eficiente, sino las causas eficientes en el orden de los cuerpos. Mientras que en relación con el mejor de los mundos posibles, habrán causas finales del bien, y las causas finales en Leibniz estarán relacionadas con la percepción y la apercepción. En medio vamos a encontrar el mundo de las existencias, el cual se encuentra en constante lucha con el mundo de las esencias sin existencia, las cuales pujan en la mente de Dios por existir. De esta manera, encontramos que la mónada primitiva, al dotar al sistema de movimiento, tiene que estar aislada del movimiento y por tanto va a ser entendida como el principio de razón suficiente. En este sentido, vamos a encontrar en medio sustancias existentes o entelequias en movimiento, ¿verdad? O mónadas en cuerpos, ¿verdad? Entonces, esta mónada primitiva va a ser una mónada perfecta, y el principio de razón suficiente tenderá hacia el bien. En ese sentido, podemos ver que volvemos a encontrar esta unidad del principio de movimiento y de la finalidad de Leibniz con el acto puro del entendimiento. 2 minutos, ok, ya voy terminando. En este sentido, las causas eficientes y las causas finales en Leibniz tendrán una peculiaridad distinta al sistema aristotélico. Y es que las causas finales no son solo causas finales del bien, sino también del mal. Así, si existen causas finales del mal, entonces el ser humano puede crear un determinado conocimiento. No obstante, el conocimiento que crea el ser humano es lo malo, en términos del análisis que se hace de la filosofía de los dispositivos, lo anormal, lo enfermo, lo loco, tal y como Foucault, por ejemplo, analiza en el siglo XVIII el surgimiento del Estado biopolítico. Y también diríamos que el conocimiento bueno es el que está adecuado a las reglas del dispositivo. En ese sentido, las líneas de divisibilidad serán que no existe ninguna relación monádica previa a la relación de cada mónada con Dios. No existen límites para el movimiento de la causalidad. No existe desorden alguno en la causalidad. La causalidad no podría existir sin una razón suficiente o Dios que ordene la variedad en el movimiento. La mayor variabilidad en el mayor orden solo puede ser obra de Dios. Líneas de enunciación según las cuales todo en el universo está sujeto a reglas. Las reglas del universo se deben a un principio de razón suficiente. Lo que es bueno es conforme a las reglas de la ciencia, el principio de razón suficiente o Dios. Lo que es malo no es conforme a tales reglas, y la finalidad de todo es obtener la mayor variabilidad en el mayor orden. El saber poder se entendería en términos de que el ser humano puede crear algo conforme a las causas finales del mal, pero su creación es mala cuando por tales causas no se apega a las reglas del dispositivo teórico filosófico leibniziano, donde volveríamos a lo que dijimos de Aristóteles, de esta relación entre lo bueno, que se corresponde con lo natural y lo normal, y lo malo, que se corresponde con lo anormal y lo antinatural. Tengo una duda, como es por mi ignorancia, ¿cuál es el criterio para distinguir entre las líneas de vinculación y las líneas de visualización y las líneas de visualización? ¿Las líneas de visualización? Las líneas de visibilidad son aquellas mediante las cuales se conforma el régimen de la luz dentro de un dispositivo. Entonces, esas líneas se van a encargar de distribuir no solo la luz, sino la oscuridad a lo largo del dispositivo, ¿verdad? En ese sentido, estas líneas develarán los objetos, pero no es que los develarán como objetos existentes, sino que los construirán como figuras visibles. Las líneas de enunciación distribuirán no la luz, sino las variables a lo largo del dispositivo. Entonces implicará más bien esas relaciones mediante las cuales podemos hablar
no ver, ¿verdad?, directamente del todo o las partes dentro, o de la comprensión del todo y de las partes de los objetos visibles. Y los intercambios se realizarían por las líneas de fuerza, ¿verdad? Pero yo me refería es porque escogiste unas líneas, en cada uno de los otros escogiste unas líneas de una... O sea, a eso es lo que me refería, porque unas entran y no entran en un lado y otras entran en otras. Yo elijo como línea de visibilidad aquello que no es posible dentro de los sistemas. Por ejemplo, en Aristóteles, una línea de visibilidad sería aquella mediante la cual solo se puede concebir una causalidad finita. O sea, si tomamos el sistema aristotélico como un dispositivo, dentro de ese sistema, la distribución del régimen de luz no permitiría la comprensión de la existencia de una causalidad infinita. A diferencia de Leibniz, que Leibniz habría un elemento infinito en medio, ¿verdad? Entonces, de lo que no se puede ver, de lo que no se puede decir dentro de los sistemas, de lo que no se puede ver, elijo las líneas trato de establecer hipotéticamente las líneas de visibilidad. Las líneas de enunciación es lo que no se puede decir, ¿verdad? En este sentido, ¿qué no se puede decir, por ejemplo, al respecto de, pues aquí voy a retroceder un toquecito, ya me salí, al respecto de las líneas de enunciación, no se puede decir, por ejemplo, en Aristóteles que haya un movimiento que no tenga una finalidad. O sea, en Aristóteles no hay un movimiento irracional. Entonces, para analizar el movimiento en términos lógicos, aristotélicos o físicos, tendríamos que buscar una finalidad del movimiento. Entonces, esa búsqueda de la finalidad implicará un principio lógico, ¿verdad? Que todo tiene una causa en ese sentido, y en términos de causa final, todo tiene una finalidad. Obviamente, la distribución es un poco especulativa, ¿verdad? Parte del estudio que realizó de las obras, ¿verdad? Desde el punto de vista de Aristóteles, cabe una causalidad infinita, la causalidad de carácter accidental. Accidental exactamente, pero es donde yo incluyo, por ejemplo, la obra del ser humano, ¿verdad? El ser humano puede crear algo en el orden de la apariencia, ¿verdad? En el orden del accidente. No obstante... Yo me refiero a accidentalidad según su sentido ideológico. Desde el punto de vista aristotélico, cabría una infinidad de padres y de hijos, por ejemplo. La causalidad que solamente cabe bajo el aspecto de la finitud es la causalidad esencial, aquella que involucra un vínculo esencial entre la causa y el efecto. Sí, en ese sentido, los atributos accidentales son indeterminados, son infinitos, pero desde la perspectiva del análisis lo que trato de centrarme es en la física, ¿verdad? Directamente en la relación entre ese principio de Dios como principio de orden. Habría que formular la precisión de que la causalidad que no cabe bajo el aspecto de la infinitud es la causalidad esencial. Cuando la causalidad es accidental, por ejemplo, una causalidad generacional, cabe la causalidad bajo el aspecto de la infinitud. Me parece que eso es una precisión ineludible. Y en cuanto al enfoque respecto de la creación de conocimiento desde el punto de vista leibniziano, estimo que la vinculación con el mal es muy artificiosa. Ciertamente la persona humana no puede crear, ninguna criatura puede crear, solamente Dios puede crear. Pero podríamos apelar a un sentido blando de creación. Desde este punto de vista, el agente humano es creador, como por ejemplo cuando elabora una teoría semántica a propósito de la sinonimia. ¿En qué sentido cuando un intelectual elabora una teoría semántica a propósito de la sinonimia cognoscitiva contribuye con mal al mundo? La cuestión con Leibniz es que Dios ha elegido las mejores leyes para el mejor de los mundos posibles. Entonces, cuando un teórico establece una teoría conforme a las causas finales del bien, esas teorías se van a adecuar a esas leyes que fueron creadas por Dios. Pero cuando el teórico, desde esa perspectiva leibniziana, no se apega a las reglas que fueron establecidas por Dios,
para el mejor de los mundos posibles, la causa final es el mal. En esta cuestión lo que enfatizo es que hay una relación de poder, ¿verdad? ¿Qué significa que no se adecue a las leyes? Cuando elabora una teoría, por ejemplo, semántica. Por ejemplo, hay una relación, digamos, en términos físicos, ¿verdad? Llevarla a la física, ¿verdad? La nos dice que de entre todas las variables posibles que tuvo Dios, de todos los mundos posibles, eligió para el movimiento de los objetos aquellas que estuvieran más conformes a las leyes del movimiento astral, que pudieran ser entendidos en términos formales, o sea que el movimiento pudiera ser entendido a partir de la razón. En ese sentido, un físico que descubre, entonces en el término leiniciano había un descubrimiento de esas leyes mediante las cuales se rige el movimiento. Pero entonces la teoría como tal, desde la perspectiva, obviamente, ¿verdad?, del análisis, no sería una creación, sino un descubrimiento. A diferencia de, por ejemplo, si alguien planteara una teoría de la física que no se apegara a las leyes que Dios ha elegido para el mundo de las existencias, ¿verdad? En ese caso, su creación sería una creación, pero dentro del dispositivo teórico-filosófico, como se plantea en la investigación, sería una cuestión mala. No, me parece que no es una elección adecuada del término, sencillamente la teoría no es verdadera, porque no se adecua a la configuración de lo real. Es una teoría falsa, no es una teoría mala. En ese sentido, voy a buscar por aquí donde Leibniz tiene en la paragalogía. Es mejor que no nos digamos porque disponemos de muy poco tiempo, solamente Es manifiesto. que él sí habla directamente de las causas finales del bien y las causas finales del mal. Las del bien son aquellas que se apegan a las reglas preestablecidas por Dios, y las malas, las causas finales del mal, son aquellas que no se apegan a las leyes preestablecidas por Dios. Solo dos comentarios para que luego puedan argumentar. Es que yo pienso que hay una diferencia en el rol de Dios cuando usted ve el sistema aristotélico respecto al de Leibniz. O sea, uno no podría imaginarse el sistema leibniziano sin Dios. Por ejemplo, la monología, gran parte de me sorprende, la monología está dedicada a probar la existencia de Dios y integrar diferentes tipos de pruebas bajo una sola. Pero en Aristóteles usted puede segregar o puede tener un mundo sin Dios y funcionaría muy bien. Yo pienso que en Leibniz no. Y esto creo que es importante para señalar diferencias entre los dos autores. Yo pienso que como se ve en la pregunta, no parece. Dice Leibniz que cuando Dios piensa, crea el mundo, ¿verdad? Dum Deus cogitat et cogitationem exercet fit mundus. Y cuando Dios piensa cum Deus cogitat, cum Deus calculat. Cuando Dios calcula y ejerce el pensamiento, entonces el mundo se produce. Su célebre apotegma Leibniziana, exactamente. Muchas gracias, más bien. Y la idea es un poco que pueda incorporar algunas observaciones para mejorar el trabajo y presentar el programa. Muchas gracias.